Hola, hola, buenos días a todos. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Hola, ¿cómo están? Buen inicio de semana para todos. Espero que todos se encuentren bien. Y no sé si tengan dudas, preguntas con respecto a la plática previa. ¿Nadie? Bueno, vamos a iniciar con este tema que es la endocrinología del climaterio. La verdad es que es una parte que muy frecuentemente no se considera pues dentro de la práctica diaria, ¿no? Y sin embargo, nuestra población, como en la gran mayoría de los países, pues cada vez se va incrementando más la edad de vida promedio, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera, cada vez estamos más en contacto con pacientes con la menopausia, ¿no? El climaterio. Y ahorita vamos a hablar de algunas definiciones, pero lo importante de esto es que consideremos esta situación en todas y cada una de las pacientes. Realmente esto en algunas pacientes sí genera cambios en su estilo de vida, cambios en cuanto a su estado físico y emocional, y a veces no le damos la importancia o la relevancia que esto tuviera, y de alguna manera pues puede repercutir en su vida y en su estado de ánimo. Entonces es importante que siempre lo consideremos como parte del manejo de la mujer, y sobre todo, pues como ya les comentaba, en el sentido de que el promedio de vida pues cada vez va siendo mayor, como ahorita lo vamos a ir viendo, ¿sale? Dentro de las definiciones, hablemos de transición a la menopausia, esa etapa en la cual empieza ya con irregularidades menstruales, ¿no? Es decir, a partir de que la mujer alcanza más allá de los 40, 42 años de edad y empieza con irregularidades menstruales, se considera ya esta etapa de la transición a la menopausia. Este es un periodo muy largo, puede ser desde 5 a 10 años en promedio, dependiendo de las características de cada paciente, hasta que cesa la menstruación. Y específicamente la menopausia, la definición es el periodo en el cual tiene el cese de la menstruación totalmente, tras la desaparición de la función ovárica. Es decir, yo tengo que documentar, yo no puedo hablar de menopausia si yo no documento que ya el ovario está dejando de producir hormonas. Entonces, de alguna manera, a mí me llega una paciente joven, hablemos 40 años de edad, 42 años de edad, que dejó de reglar, yo específicamente no puedo hablar de menopausia hasta el momento en que yo documente falla ovárica. Si, digamos que, les voy a poner un ejemplo, le llega a ustedes una paciente de 42 años de edad, que tuvo antecedente a los 32 años de edad de hemorragia obstétrica, y que hicieron todas las técnicas antihemorragia, no controlaban la hemorragia, hicieron técnicas de suturas compresivas, tampoco pudieron controlar la hemorragia obstétrica, y termina en histerectomía esta paciente. Esta paciente, pues, llega con ustedes a los 42, 40 años de edad, y les menciona que tiene bochornos, bueno, bochornos específicamente, y ustedes le dicen, ¿sabes qué? Ya estás en la menopausia. ¿Cómo específicamente ustedes determinarían si realmente ya es un estado de climaterio, menopausia o transición a la menopausia, si no tenemos útero? En esta paciente que desde una etapa joven le tuvieron que hacer histerectomía, y les llega a ustedes a los 42 años de edad, y de alguna manera no presenta menstruación. Entonces, ¿cómo ustedes podrían llegar a ese diagnóstico de que realmente ya pudiera haber alguna falla ovárica o no? ¿Cómo lo demostrarían?
Es pregunta, para que despierten. Podría ser demostrando si existe la ovulación o no. ¿Qué estudios específicamente pedirías en esta paciente? Pues sería ay, ¿cómo se llama? El ultrasonido transvaginal en donde se observaba los folículos. ¿Ok? ¿Alguien más por ahí que pudiera opinar? Ovulación, o sea, si nosotros demostramos que todavía existe ovulación, pues de alguna manera sabemos que entonces el ovario está funcionando, ¿no? Pero hablemos, acuérdense del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Y específicamente, yo cómo demostraría fallo ovárico, y eso ya lo platicamos, ¿eh? Pero sí, o sea, ovulación podría ser una manera de demostrarlo. A lo mejor pedir pues niveles de progesterona, pero pues ahí es difícil porque no sabemos la ciclicidad del ciclo menstrual, ¿no? Porque no, ya no regla, ya no tiene órgano efector. ¿De otra manera podríamos demostrarlo? ¿Podríamos medir los niveles de estrógenos? Ajá. ¿Qué esperarías, por ejemplo, de una paciente que ya demuestra fallo ovárico? ¿Cómo los encontrarías? ¿Altos o Disminuidos bajos? porque ya no se están convirtiendo andrógenos a estrógenos. Ajá. Efectivamente. ¿Y qué otra hormona pedirías en esta paciente específicamente? Ya me LH, dices, ¿perdón? LH, Puede ser, pero otra que es más sensible y específica para demostrar fallo ovárico. ¿Y por qué? Progesterona, Progesterona, pues si se da pues hablemos ovulación, de que progesterona en existe. el sentido de que si está alta, pues podríamos demostrar ovulación y como consecuencia, pues podríamos hablar de que el ovario sí está funcionando todavía, pero algo más específico. La FSH. FSH, efectivamente. ¿Cuál es la que estimula al folículo dominante o al folículo que va a ovular, ¿no? La FSH, acuérdense, ¿no? Y desde luego, si todo este ciclo se da de forma adecuada, va a dar el pico del LH y como consecuencia va a dar lugar a la ovulación, ¿no? Y como consecuencia, pues se va a producir progesterona. Pero acuérdense que para estimular a las células de la TEC, las células de la granulosa específicamente, sobre todo las células de la granulosa, y se lleva a cabo la producción de estrógenos específicamente, requiere de FSH, ¿no? Entonces, en esta paciente específicamente, si es una paciente joven que tuvo antecedente de histerectomía, pues a ella me genera mucha duda porque yo ya no tengo la manera de mostrar que haya ciclicidad en el ciclo menstrual, ¿no? Es decir, que sea regular, ¿no? Y de alguna manera, yo tengo que, ahí sí, bioquímicamente demostrar que el ovario ya no está funcionando. Una, es que si el ovario ya no funciona, ¿qué es lo que produce? Estrógenos y progesterona, ¿no? Si progesterona y estrógenos están bajos, y específicamente estrógenos, pues hay que buscarle más para arriba, ¿no? Acuérdense de esos compartimientos que siempre les he comentado en cuanto a la valoración de todo este eje hipotálamo hipófisis ovario. Ya me iría un poquito más arriba y buscaría específicamente, porque qué tal si el problema no es el ovario, qué tal si el problema es a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y he tenido que buscar FSH, acuérdense que GNRH no es medible, pero FSH y LH sí pueden medirse. Ahora, si FSH y LH están bajas, ¿de qué me habla ese problema? Específicamente quiere decir que el problema no es ovario, ¿no? Que el problema es a nivel del sistema nervioso central y que no es capaz de producir FSH y LH, ¿no? Pero si la paciente tiene FSH alta, se activan esos mecanismos de retroalimentación en los cuales detecta que los estrógenos están bajos y empieza a actuar a nivel del sistema nervioso central, pues para producir GNRH, estimular a la adenohipófisis y como consecuencia producir más FSH, pues para estimular al ovario. Entonces, si estrógeno está bajo y FSH está alta, de alguna manera eso me permite demostrar que lo que está fallando es el ovario y no sistema nervioso central, es decir, FSH se está produciendo y el que no responde es el ovario, ¿no? Entonces, yo la manera que tengo que, o sea, para hablar específicamente de menopausia, bueno, el término estrictamente se refiere al cese de la menstruación durante más de un año, ¿no? Pero yo tengo que demostrar que el ovario ya no esté funcionando, ¿vale? Entonces,
aquí en estos pacientes que ya no hay órgano efector es cuando nos genera duda, y sobre todo en esos pacientes jóvenes. Y les digo, a mí, frecuentemente me llegan pacientes con útero que a lo mejor por alguna otra causa caen en amenorrea entre los 40, 42 años de edad. ¿Y qué les dicen a las pacientes? ¿Sabes qué? Ya tienes tu menopausia. Yo tengo que demostrar y tengo que ver que no haya procesos de anovulación, disfuncionales, que efectivamente el ovario no esté fallando, ¿no? Y esto específicamente tendría que pedir FSH, LH, estradiol, ¿sale? Entonces, esa es la manera en la que tendríamos que abordar este tipo de pacientes, ¿sale? Dentro también de las definiciones hablamos de climaterio, es un término muy ambiguo porque digamos que ese término abarca desde que la paciente empieza con irregularidades del ciclo menstrual hasta todavía pasando todo este periodo de transición a la menopausia y todavía algunos años posterior a la menopausia. Entonces es un término muy largo, muy ambiguo, ¿no? Entonces, sin embargo, se sigue ocupando. Climaterio puede ser desde la paciente que empieza ya con alteraciones del ciclo menstrual de cualquier tipo a los 40, 45, 48, 50 años de edad, hasta después de la menopausia incluso, ¿sale? Entonces, en lo personal, pues sí se sigue ocupando ese término, pero hay que ser un poquito más específicos hablando de transición a la menopausia, o bien ya específicamente el término de menopausia, ¿sale? Este, este periodo se va a dar, se dice que se da en forma de escalera, es decir, va siendo de forma un poquito más ascendente, van aumentando la FSH y de alguna manera también van disminuyendo la producción de estrógenos. Y vean, eso es lo que les comentaba, esta diapositiva demuestra que a lo largo de todos estos años se ha hecho, digamos que la edad de las pacientes cada vez se va haciendo pues mayor, ¿no? Incluso se va alcanzando una mejor calidad de vida y cada vez el promedio de vida pues es más largo, ¿no? Entonces, pues cada vez nos encontramos más en relación y en contacto con este tipo de pacientes con menopausia, climaterio o esta transición a la menopausia. Y una de las causas se dice es que la población de alguna manera se va reduciendo en cuanto a edad, en cuanto al número de hijos, ¿no? Y que esto hace que pues de alguna manera mejore la calidad de vida de las familias y que esto mejore el promedio de vida de cada una de las pacientes. Además, bueno, de que se han ido mejorando todas las técnicas en cuanto a la asistencia médica, en cuanto a que las pacientes cada vez en teoría toman un poquito más de conciencia en cuanto a su estado de salud y tratan de mantener una mejor calidad de vida y esto pues como consecuencia también prolonga su edad, ¿no? Entonces, nosotros pues, cada vez vamos viendo más mujeres en la etapa de la menopausia, en la posmenopausia, incluso en etapas mayores, ¿no? Ya tan es así que ya hay, por ejemplo, en el área médica ya hay especialidades como la geriatría, que implica pacientes que ya ni siquiera caen en el rango de que pueda ser parte del control de nosotros, ¿no? Como específicamente del ginecólogo, pero que de alguna manera pues sí requiere de más visión y de mejor tratamiento para este tipo de pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que la aparición de la menopausia también va a depender mucho en la etapa y en la edad en la que se va presentando también la menarca, ¿no? Sin embargo, estos autores, Bolman y Teolar, lo que hacen es que analizan a partir desde que inicia la menarca hasta la etapa de la menopausia, cómo se va comportando el ciclo menstrual. Y lo que mencionan es que en los primeros años de vida, bueno, es decir, desde que aparece la menarca, en los primeros de 5 a 7 años de inicio de la menstruación, los periodos pueden ser más amplios, es decir, la ciclicidad puede ser más amplia y sobre todo en los extremos de la vida reproductiva, es decir, al principio del ciclo menstrual y al final, o ya cerca de la menopausia, las menstruaciones se van prolongando entre una y otra, ¿no? Entonces, esto de alguna manera, sí puede determinar cómo
se puede ir comportando la menstruación a lo largo de la vida, ¿no? Esos son estadísticas que sacaron esos autores y que las han estudiado las pacientes durante un periodo, digamos, largo, ¿no? Entonces, ellos mencionan que entre los 25 años de edad, el 40% de las pacientes caen dentro de este periodo de ciclicidad de 25 a 28 días, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto pues va a permitir que pues la mayoría de las pacientes caen en este rango de ciclicidad, ¿no? Conforme va avanzando un poquito de edad, entre los 25 y 35 años de edad, más del 60% de las pacientes caen en esta ciclicidad, ¿no? Y ya otra vez, conforme van avanzando la edad, pues empieza a hacerse otra vez más prolongada entre ciclo y ciclo de acuerdo a la edad de las pacientes. Y bueno, ahí ellos sacan promedios, ¿no? Y de hecho en eso se basa la ciclicidad y lo que ya hemos mencionado de el ciclo, la cantidad, la duración de los ciclos menstruales, de acuerdo a esos estudios que se han hecho durante un periodo muy prolongado y de acuerdo a la cantidad y número de días de duración de la menstruación. Pero vean, menos del 5%, del 0.5% caen en este periodo, en esta ciclicidad, de menos de 21 días, y menos del 0.9 caen en más de 35 días. O sea, sí puede haber pacientes que arreglen más cada 40 días, cada 45 días, como en los ejemplos que les he dado, pero es la menor cantidad de pacientes que existen, ¿no? Entonces es un promedio muy bajo, sin embargo, también caen en esas alteraciones, o bueno, no alteraciones, en esa ciclicidad, ¿de acuerdo? Y vean, eso es lo que mencionaban esos autores, ¿no? Que al principio de la vida reproductiva, sobre todo en los primeros 5 años de aparición de la menarca, la cantidad de duración entre ciclo y ciclo, pues es muy larga, ¿no? Pueden ser hasta de 60 días entre cada menstruación y menstruación. Conforme se van acercando a los 25 años de edad, entre los 20 y 25 años de edad, pues vean cómo se va acortando la ciclicidad de la menstruación. Y estos autores hablan que a partir de los 25 hasta los 35 años de edad es en el que cae la mayor cantidad de pacientes, que es entre los 25 y 28 días de cada ciclo menstrual, ¿no? Conforme se va acercando ya a los 40 años de edad, empieza otra vez a espaciarse esa presentación del ciclo menstrual, y ya conforme se va acercando a la menopausia, pues desde luego también los ciclos se van haciendo más largos, ¿no? Y vean, pero son los extremos de la vida reproductiva en los que más se observan esas alteraciones de este tipo del ciclo menstrual. Hablemos específicamente de opsomenorrea, ¿no? Entonces, esto es lo que estos autores lo pudieron demostrar con todas estas análisis de estos pacientes. ¿Sale? La transición a la menopausia o la transición perimenopáusica, que es lo que ya les comentaba, que es cuando empiezan a ver esas alteraciones del ciclo menstrual a partir más o menos de los 40, 42 años de edad, pues ya se habla de transición a la menopausia, ¿de acuerdo? Y ellos, digamos que es un periodo muy largo porque hablan desde 2 años hasta 8 años antes de aparición específicamente ya del cese de la menstruación. Entonces, es un periodo un poquito amplio, no es tan cortito. Y de hecho, las pacientes, la gran mayoría de las pacientes les van a referir, pues más o menos entre los 42, 45 años de edad, que van a empezar con alteraciones del ciclo menstrual. Y puede ser algo, digamos, fisiológico, porque empieza a alterarse todo este ciclo en cuanto a la producción de hormonas y sobre todo en cuanto al cese en la cantidad de folículos a nivel ovárico. Desde luego, bueno, pues hay estudios diferentes, ¿no? Que demuestran que en qué periodo se da esta transición a la menopausia, desde 2 años previos a la misma cese de la menstruación, o incluso 8 años antes del cese de la menstruación. Y lo que ya les comentaba, al inicio de esta transición a la menopausia, va a haber elevación de FSH, y lo que se va a dar también en este periodo de transición a la menopausia es que también va a disminuir la inhibina, ¿no? Casi siempre vamos a encontrar niveles normales de LH, y al principio de la menstruación va a haber un aumento de estradiol, es decir, yo les preguntaba hace un ratito, a ver,
¿cómo puedo demostrar falla ovárica? Ustedes me decían, bueno, medir niveles de estradiol, medir niveles de FSH, incluso de LH. Generalmente podemos encontrar niveles de FSH elevadas y niveles de estradiol bajas, que eso ya nos demostraría totalmente que el ovario ya dejó de producir estrógenos. Pero al principio, en esta etapa de transición a la menopausia, puede haber discreta elevación, bueno, puede haber elevación, perdón, de FSH y puede estar discretamente elevado el estradiol. ¿Por qué? ¿Alguien me podría explicar esa razón? Y bueno, ya acá se los explica, pero así de forma general me podría explicar por qué se da este aumento de estradiol en esta etapa de transición a la menopausia. Despierten, despierten. Bueno, miren, acuérdense. Ajá, a ver. Doc, podría ser porque, bueno, el estradiol baja cuando comienza, bueno, la menstruación. Y entonces tal vez se quede como en una etapa folicular. No. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más que pueda opinar? Miren, acuérdense que dentro de esos mecanismos de retroalimentación, cuando hay todo este ciclo ovárico, ciclo endometrial, quien estimula las células de la granulosa es la FSH, ¿no? Y acuérdense que entre mayor cantidad de receptores para FSH haya, pues ese va a ser el folículo dominante, ¿no? Sin embargo, en esta etapa de transición a la menopausia, fisiológicamente, conforme se da ya este folículo dominante, empieza a producirse otra hormona que se llama inhibina, ¿no? Que de alguna manera es la que, una vez que se da este aumento en la cantidad de estrógenos, pues se tiene que dar la producción de inhibina, pues para empezar a inhibir a la FSH y de alguna manera empezar a estimular la elevación del LH, pues para que se lleve a cabo la ruptura folicular. En esta etapa de transición a la menopausia, conforme ya van perdiéndose folículos, también se va perdiendo esta inhibina. Y entonces inicialmente, pues la FSH pues, se va a mantener elevada y el estradiol también, porque todavía hay cierta cantidad de folículos que responden a la acción de la folículo estimulante, ¿no? Pero no hay inhibina que va a hacer que todavía se mantengan niveles altos de estradiol, ¿de acuerdo? Entonces va a haber ese efecto o esa carencia de esta hormona de la inhibina y de alguna manera, pues no va a permitir que disminuye la producción de estrógenos, ¿de acuerdo? Y esto, como consecuencia, al principio, hasta parece, de repente, si no conocemos esta parte, nos saca como de, pues, nos sorprende, ¿no? Porque dices, caray, esta paciente ya dejó de arreglar, ¿no? Y yo supongo que ya no tiene que producir estrógenos. Y de repente pido FSH y pido niveles de hormona folículo estimulante y niveles de estradiol y resulta que ambas están elevadas. Pero si yo calculo más o menos en la etapa en la cual se encuentra la paciente, podría esperarse que todavía encontremos niveles altos de estradiol o ligeramente elevados con FSH elevada, ¿sale? Y esto es porque están en esta etapa de transición a la menopausia y todavía puede haber cierta cantidad de folículos que responden a la acción de FSH y pueden producir todavía estrógenos. Lo que ya no hay es inhibina y por eso es que todavía los estrógenos se mantienen discretamente elevados, ¿no? Acuérdense que la inhibina pues va a inhibir al FSH y como consecuencia disminuiría la cantidad de estradiol. En este caso pues ya se pierde ese mecanismo de retroalimentación, ¿de acuerdo? Entonces, vean el comportamiento de las hormonas de acuerdo a la edad de las pacientes, ¿no? Estradiol se encuentra todavía elevadito, incluso acá entre los 46 y 48 años de edad, se eleva discretamente, ¿no?
por acción, como ya decíamos, de FSH y la carencia de inhibina, y empieza, bueno, también a elevarse de alguna manera FSH, porque ya también conforme van bajando los niveles de estradiol, pues empiezan a activarse sus mecanismos de retroalimentación, actúan a nivel del sistema nervioso central que induce la producción de la hormona folículo estimulante. La FSH se eleva, digo, la LH se eleva discretamente o se mantiene normal, y una vez que decae la cantidad de folículos, hay un umbral crítico para que ya no se produzcan o ya no respondan a la acción de FSH, y como consecuencia ya dejan de producirse estradiol o estrógenos específicamente, y estos caen abruptamente, ¿no? Entonces, en un par de años aproximadamente caen, y LH y FSH, sobre todo FSH, se eleva en la mayor cantidad de esta etapa de vida, y los estrógenos bajan, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que en esta transición, entre los 37 y 38 años de edad, empieza a haber un agotamiento folicular acelerado, ¿no? Se dice que si entre más temprana de la edad se presentan la menarca, pues puede ser que la menopausia también se presente en etapas más tempranas, ¿no? Y también se dice que entre más tardía sea la menarca, puede ser que la menopausia también se presente en etapas más tempranas. También se ha demostrado que no tiene mucho que ver, sin embargo, sí se ha visto que es más frecuente que tenga que ver con la aparición de la menarca, ¿no? Se dice que más o menos, una vez que empieza a darse este agotamiento folicular, se da esta transición a la menopausia, y este agotamiento folicular se va a dar alrededor de 13 años en promedio, ¿sale? Es decir, en esta etapa empieza este agotamiento folicular, y 13 años posteriores se va a dar ya el cese total de la menstruación por falla ovárica, ¿no? En un porcentaje mucho menor, del 10%, se va a presentar a los 45 años de edad, y el umbral crítico para que se lleve a cabo la menopausia es cuando hay menos de 1000 folículos a nivel ovárico, ¿sale? Y esto es lo que marca prácticamente ya el cese de la función ovárica. ¿Sí? Una vez que cesan los folículos, pues prácticamente la respuesta a la acción de la hormona folículo estimulante pues va a desaparecer. Entonces, es importante que cualquier situación que condicione este agotamiento folicular de forma acelerada, pues también puede hacer condicionar que la menopausia se presente de etapas más tempranas, ¿de acuerdo? Pero en promedio se va a dar entre los 48 y 52 años de edad, ¿de acuerdo? Y en la edad media, pues 51 años de edad, ¿vale? Vean la cantidad de folículos conforme se va dando, y de acuerdo también a la edad, ¿no? Es entre etapas al nacimiento, acuérdense que hay una buena cantidad de folículos, ¿no? Y conforme va aumentando la etapa de vida y se va acercando a la vida reproductiva, también empiezan a decrecer esta cantidad de folículos, ¿no? Entonces, más o menos, ya lo que nos marca el cese de la función ovárica y la respuesta de los folículos a la acción de la folículo estimulante, el umbral es menos de 1000 folículos. Y vean cómo decrecen de forma importante ya a partir de esta etapa de vida, entre los 40 y los 50 años de edad, pues prácticamente ya no hay folículos, ¿no? Entonces, al nacimiento, pues hay una buena cantidad de folículos, acuérdense que hay alrededor de 2 millones de folículos, y al final, pues ya es la ausencia o este umbral que les comento, pues es lo que detona pues que haya cese de la menstruación. En la pubertad, pues todavía hay una buena cantidad de folículos, y acuérdense que tampoco se ocupan tantos folículos para cada ciclo menstrual, es un solo folículo por cada ciclo menstrual, entonces realmente son pocos folículos los que realmente pueden ser útiles durante toda esta vida reproductiva. Hablando de embarazo específicamente, ¿no? Aunque los folículos tienen su función en toda esta parte del ciclo ovárico, pero sí tiene que ver con la edad, ¿no? Ya a partir de acá, de los 37, 38 años de edad, es cuando se da esta transición a la menopausia, hasta los 51 años de edad en promedio. Mientras, eso es importante que lo recuerden, ¿eh? Mientras la paciente tenga todavía sus ciclos menstruales y todavía tenga
esa capacidad, a lo mejor algún folículo por ahí puede todavía responder a la acción de la hormona folículo estimulante y como consecuencia ovular. Entonces, en este periodo de transición a la menopausia, se tiene que proteger a la paciente en el sentido de que debe tener algún método para evitar embarazo, ¿no? Nos han tocado pacientes de 50 años de edad que llegan por sangrados postmenopáusicos, y yo se los pongo entre comillas, cuando en realidad ni siquiera es su menopausia, ¿no? Todavía está en la transición a la menopausia y llegan por embarazo o con abortos. Entonces, y nos han llegado pacientes ya de edades avanzadas con embarazos a términos, ¿no? Entonces, es importante esta parte, ¿no? Y una vez que cesan las menstruaciones, pues empiezan todos los síntomas vasomotores y toda esta sintomatología urogenital, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que las concentraciones de estradiol, como ya les decía, en esta etapa de transición a la menopausia, no van a descender de forma gradual en los años estos de transición a la menopausia, sino que pueden mantenerse normales o incluso un poquito elevadas por esta situación que ya les comentaba. La inhibina ya no está y sigue estimulándose la hormona folículo estimulante y como consecuencia siguen estimulando a los folículos que llegan a quedar y producen cierta cantidad de estrógenos, y por eso es que todavía puede elevarse en esta etapa de transición a la menopausia el estradiol, ¿sale? Hasta cerca de 1 año a 2 años antes del cese total y crecimiento folicular, ¿no? Entonces, miren, entre los 37 y 38 años de edad hay alrededor de 25,000 folículos. Acuérdense que nacen las mujercitas con alrededor de 2 millones de folículos, ¿no? Se va elevando la FSH de forma gradual y sutil, y por la propia desaparición y disminución de la cantidad de folículos, también va disminuyendo la inhibina, ¿no? Y toda esta situación de retroalimentación, pues para inhibir el estímulo de la producción de estrógenos, pues se ve afectada, y entonces a nivel de las células de la granulosa, estos sistemas de retroalimentación pues se ven afectados, y entonces digamos que se sigue estimulando la producción de estrógenos. Por eso es que hay cierta elevación incluso en la transición a la menopausia en la cantidad de estradiol, ¿de acuerdo? Entonces, la capacidad ineficaz de suprimir las gonadotropinas con la hormonoterapia, porque ya no hay respuesta. Si yo diera, digamos que yo diera estrógenos de forma exógena, ¿no? O sea, como tratamiento para la menopausia o la perimenopausia, y yo midiera niveles de FSH, no se van a inhibir. ¿Por qué? Porque ya no hay inhibina, y como consecuencia FSH pues va a estar elevadita siempre. Entonces, al desaparecer la inhibina, pues la FSH no me va a ser un marcador clínico pues para ver si está siendo adecuada la respuesta a la acción de una hormonoterapia, ¿no? Es decir, este tratamiento sustitutivo hormonal, pues si yo doy, digamos que lo esperado sería es que si una paciente ya está con síntomas vasomotores, yo le puedo iniciar alguna terapia hormonal sustitutiva a base de estrógenos, y lo esperado es que si actúan adecuadamente los mecanismos de retroalimentación es que bajaría FSH, y como consecuencia saber que ya estoy en niveles adecuados de FSH y que con los estrógenos que yo estoy dando puede hacer la terapia hormonal adecuada. Sin embargo, como ya no hay inhibina, pues el problema es ese, que al no haber inhibina, pues FSH va a seguir elevada y no va a ser un marcador para determinarme que la terapia hormonal sustitutiva que yo esté implementando pueda ser en la cantidad adecuada para el tratamiento de la menopausia. Entonces no sirve como un marcador la FSH pues para ajustar la dosis de estrógenos como tratamiento sustitutivo en la menopausia, ¿no? Si no, pues sería el ideal. El problema es que ya no hay inhibina, y entonces FSH siempre va a estar elevada, siempre va a estar elevada, y si yo desconozco esta parte y yo mediría FSH pues para saber si está habiendo una respuesta adecuada a la acción de los estrógenos, pues voy a incrementar la dosis de estrógenos y la FSH siempre va a estar elevada, ¿no? Entonces ahí los mecanismos de retroalimentación se ven afectados. ¿De acuerdo? Casi siempre la LH va a estar normal, FSH va a aumentar por arriba de 20 unidades internacionales, y dado, digamos que puede haber cierta variabilidad en cuanto a estos niveles de hormonas, siempre es importante
constatar que ya no hay ovulación, ¿no? Es decir, sí estamos obligados que en esta etapa de transición a la menopausia pueda haber respuesta a la acción de las hormonas y que pueda haber ovulación, algún folículo de repente pueda responder a la acción de FSH y como consecuencia da ovulación y lo que ya les comentaba, ¿no? La posibilidad de embarazo existe siempre que haya menstruación y siempre que no hayamos demostrado la falla ovárica, ¿sale? Entonces, es importante proteger con algún método anticonceptivo a estas pacientes por la posibilidad de embarazo, ¿sale? Entonces, más o menos, bueno, se han hecho muchos estudios y, bueno, de alguna manera, pues casi todos caen dentro de esta estadística. Sin embargo, pues puede haber ciertas variaciones y, como bien nos decían, nos dicen los maestros, tenemos que ver pacientes, ¿no? Y de acuerdo, pues, el comportamiento de cada paciente va a ser diferente, ¿no? Pero más o menos en promedio, la transición se va a dar en la mediana fue a los 47 años de edad. El 10% cesó la menstruación de forma repentina, más o menos en promedio duró 4 años esta situación de transición a la menopausia, ¿no? Por ejemplo, ese autor Teolar, de edad media, pues la refiere un poquito más temprana, ¿no? Y más o menos el promedio de transición a la menopausia, pues 13 años, lo que ya nos mencionaba, ¿no? Entre los 38, 39 años hasta los 51 años de edad. Y la duración media, pues hablan, ¿no? Hay ciertas diferencias entre algunos autores. Este es de la Universidad de Massachusetts, que refiere que más o menos dura alrededor de 4 años esta transición a la menopausia. Teolar refiere que es un poquito más amplio este periodo de transición, alrededor de 5 años. Incluso han hecho muchas escalas para facilitar esta clasificación de transición a la menopausia, ¿no? Entonces, edad de inicio, 46 años de edad, ¿no? Y bueno, diferentes datos estadísticos, pero en promedio, pues hablamos de entre 40 y 50 años de edad, transición a la menopausia, y la aparición de la misma, de la menopausia como tal, 48, 52 años de edad. ¿De acuerdo? Vean, van haciendo ciertos comparativos, ¿no? Y desde luego el tabaquismo puede ser una causa de menopausia más precoz, como consecuencia de que el tabaquismo condiciona una pérdida folicular más rápida, ¿no? No influye la anticoncepción oral, tampoco influye la situación socioeconómica ni el estado conyugal, y bueno, pues ahí están diferentes datos estadísticos, ¿de acuerdo? Otros autores, ¿no? Sí está muy asociado al tabaquismo, esta pérdida más precoz de los folículos, ¿no? Algunos autores mencionan que incluso puede prolongarse o presentarse un poquito más tarde la menopausia en estos pacientes que tienen mayor número de partos, uso de anticonceptivos orales. No se ha demostrado del todo, sin embargo, bueno, pues ahí están estos datos, ¿no? Bueno, la edad media también tiene que ver con causas genéticas, ¿no? De menopausia, la herencia, pacientes con desnutrición, estos pacientes que tienen alteraciones o problemas en cuanto al tipo de alimentación, pues desde luego puede haber una pérdida folicular más temprana. El alcohol está asociado a menopausias más tardías. En altitudes elevadas pudiera considerarse como algunos datos, y acá se los ponemos entre signos de interrogación porque no se ha demostrado del todo, y lo que se ha visto es que sí se presenta de forma más, en forma diferente en estos pacientes que viven en alturas más, en lugares del mundo con alturas más elevadas, o bien en mujeres que son zurdas, ¿no? Pero no se ha demostrado del todo, ¿no? Por eso es que se los pongo así como entre signos de interrogación. Bueno, no sé si tengan hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, chavos. Doctor, entonces, al realizar los laboratorios, ¿Sí? encontraríamos una FSH elevada, LH normal y estradiol disminuido. Así es. O sea, la forma de mostrar falla ovárica es esa. Estradiol bajo, FSH alta. LH puede estar normal o discretamente elevado. Pero acuérdense que en esta etapa de transición a la menopausia, por la falta de acción de la inhibina, al principio podemos encontrar niveles altos de FSH con discreta elevación de los niveles de estrógenos también. Entonces, ustedes lo pueden observar, ¿eh? Véanlo, si ustedes van a algún hospital o les enseñan algún laboratorio en alguna paciente
que está en esta etapa entre los 45, 48 años de edad y que a lo mejor ya dejó de menstruar o que está en estas irregularidades del ciclo menstrual, podemos encontrar niveles de estradiol y FSH elevados. Entonces hay que tener cuidado para no malinterpretar esos estudios. Podemos Gracias, hablar de doctor. esta transición a la menopausia. ¿Sale? Sí, gracias. Ahí les voy a dejar de tarea y me lo van a traer me lo van a decir en la próxima clase cuáles son los niveles que ya me demuestran tanto de FSH como de estradiol que ya me demuestran fallo ovárica. ¿Vale? Bueno, si no hay mayor duda, nos vemos el día miércoles, por favor, ¿de acuerdo? Cuídense mucho, los veo el miércoles, por favor. Sí, doctor, Sí, gracias. doctor, Buen gracias. día, buen inicio de semana para todos. Gracias, doctor. Nos vemos, doctor. Hasta luego, gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.